Muy buenas noches, qué bendición, como siempre, queridas, estar aquí con ustedes, con las hermanas que están aquí conmigo en vivo. Que bueno, ya estamos en lección 7. Tenemos dos clases más, lo de hoy día y lo de martes. Entonces ya tenemos mucho más para conversar y aprender, pero también estamos llegando al final y damos gracias a Dios. Podemos notar que, bueno, cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios es como miel, queremos más y más y más, ¿cierto? Entonces, doy gracias a Dios por este grupo y no hemos terminado aún. Entonces, sigamos con las conversaciones y hoy día también voy a compartir un poquito del proyecto final de este curso y cómo pueden aprobarlo oficialmente para recibir la aprobación del curso en la academia. Entonces vamos allá más adelante, pero vamos a empezar hoy día como siempre en oración. Entonces, oremos, queridas hermanas. Dios Padre mío y Salvador mío, por la historia de David he aprendido que por tu gracia tú siempre bendecirás a los que te aman y te sirven con todo su corazón. Yo sé que te he fallado de muchas maneras y te pido que me perdones. Te ruego que me des un corazón fiel para que en todos mis días te ame y te sirva. Recuérdame que esa fortaleza viene por medio de tu palabra y guíame constantemente a ella. En tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén. Hoy día estamos en Samuel. Estamos en el segundo libro de Samuel y tenemos 5 capítulos para ver esta noche. Entonces, gracias a Dios, ustedes ya son expertas en el método de la 4C, porque este método sirve bien, funciona bien con una historia. Hoy día tenemos como 3 historias en uno. Entonces, vamos a ver mucha información, pero tengo la confianza que podemos hacerlo bien, especialmente como ya tenemos mucha práctica, mucha experiencia. Entonces, vamos al captar. Ustedes saben cómo funciona en esta clase. Vamos a pensar en un captar que podemos utilizar para compartir la historia de Segundo Samuel. Ahora hay mucha información acá. Podemos enfocarnos en David como rey, podemos enfocarnos en Jerusalén, en el arca, en Natán y en la decisión de que Dios dio a David que no va a hacer el templo. Hay muchos elementos, ¿ok? Entonces tenemos muchas opciones. Entonces, ahora invito a ustedes a compartir, por favor, qué es una idea de un captar, amigas, para esta historia que vamos a ver hoy día. Estaba mirando, creo que, Cristina, creo que enviaste algo en el chat, ¿cierto? ¿Una canción era? Sí, me gustó mucho esta canción porque habla del rey David y toda la historia de él. Ay, qué lindo. La danza del rey David. Voy a escucharlo más adelante. Pero yo creo que siempre canciones o cuando hay videos es una buena captar. Muy bien. Ay, también tienes preguntas. ¿Conoces al pastor de ovejas que Dios lo proclamó rey de Israel? Buena. ¿Conoces quién es el rey que danzaba ante el arca de Jehová? El rey que danzaba. Eso sí capta la atención. Muy bien, gracias Cristina. Tenemos preguntas y tenemos una canción en forma de video también. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Ah, la canción Dios de Pacto. Gracias, Rosángela. Muy bien. Yo, en esta historia, especialmente si estoy con un grupo que no conoce bien el Antiguo Testamento, he encontrado que el arca siempre es algo que capta la atención, ¿cierto? ¿Qué es el arca? ¿Y qué está adentro? ¿Y por qué tiene tanta importancia, ¿cierto? Entonces, mostrar una imagen del arca o hablar, conversar del arca y como en ese tiempo era un símbolo de la presencia de Dios.
Era como un símbolo porque Jesucristo no ha llegado aún, ¿cierto? Y ahora no necesitamos un arca. Ahora ya tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? En nuestros corazones, pero antes de la llegada de Jesucristo, habían símbolos, locaciones, ubicaciones donde podrían ir y experimentar la presencia de Dios, como el tabernáculo, el arca, el templo. Entonces, yo creo que eso es, el arca siempre es un captar, hablando de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Bueno, queridas, vamos adelante entonces y voy a mostrarles un otro captar que puedo compartir, pero también quiero compartir. Una hermana de la sesión de la mañana habló de un captar de consejería, hablando de alguien que no es, no recuerdo, perdón, y usó un dicho de su país que era buenísimo como captar. Y habló de la prisa, la persona que está intentando hacerlo bien, está intentando a full hacerlo bien, pero todavía caen en el pecado. Y estaba hablando ella de David con el arca, como quería moverlo pronto y tenía buena motivación, pero no lo hizo bien. Entonces, no recuerdo el dicho, pero ella utilizó un dicho de su país para explicar la importancia de pausar y seguir las instrucciones de Dios. Bueno, también voy a compartir con ustedes al captar que deberían saber porque estaba en el video de la tarea. Había una captar que es una forma de actividad, ¿cierto? A veces podemos hacer actividades con otras personas. Y en el video había una actividad de la mano para recordar el linaje de Jesús. ¿Alguien recuerde cómo era? ¿Alguien podría explicarlo para nosotros? ¿Está bien si no? Ay, Cristina, adelante, querida. Bueno, creo que me recuerdo que el meñique era Jesús, Jesús, Al pulgar, al pulgar. el pulgar Al pulgar era, es Jesús. sí, y el meñique, Abraham, Bien, el de en No, medio, ahora, David, bien. ya, y cada uno, creo que Jesús tiene mil o 2000 años. Ahí es donde me confundía. Está bien, está bien. Gracias por intentar. Sí, es una manera de recordar las fechas, pero que el linaje de Jesús. Es decir, que cada dedo es 500 años, ¿cierto? Cada dedo representa 500 años. El pulgar es Jesucristo. Entonces, el pulgar es año cero, ¿cierto? Y la meñique es Abraham. Entonces, si contamos 500 años, Abraham nació alrededor de 2000 años antes de Jesucristo. Entonces, 2000 años antes de Cristo, Abraham. Luego tenemos Moisés, 1500 años antes de la llegada del Salvador. El dedo del medio, David, 1000 años antes de Cristo. Y el dedo índice, no vamos a verlo en esta clase, pero en otro curso van a estudiarle, es Esdras. Esdras, entonces es 500 años antes. Entonces, es una forma de recordar las fechas, pero también es una forma de recordar la promesa del Salvador y la nación elegida, ¿cierto? Que Dios cuidó la promesa. Empezando con Abraham, dio la promesa a Abraham, bueno, en Génesis también, pero especialmente a Abraham, que va a enviar un Salvador, y fue esa promesa por todos los años hasta que llegó nuestro Salvador Jesucristo. Y también sirve como captar, porque hoy día vamos a hablar de David, ¿cierto? David está en el centro, es el dedo del medio, lo más grande, ¿cierto?
Y está bueno que es lo más grande. ¿Por qué? Porque el tiempo de David era el tiempo más alto de Israel en su historia. Bajo el rey David tenían capital, tenían palacio, bueno, más adelante, templo, ¿cierto? Creció la nación, estaban formando mejor como nación. Entonces, por eso el dedo del medio, lo más alto, representa lo más alto de la historia de la nación de Israel. Y bueno, como siempre, queridas, ¿pertenecemos nosotros a esta mano? Sí, cierto, gracias a Jesucristo, nosotros también ahora somos parte de la promesa. Bueno, vamos adelante. Primero doy la bienvenida a Ma y también a Bessie. Gracias por estar aquí con nosotros, queridas. Gracias, hermana. Igualmente, una bendición estar nuevamente con ustedes. Amén, amén, Ma. Y suena como estás mejor. ¿Estás mejor, amiga? Gracias a Dios, sí. La misericordia de Dios se ha extendido y estamos muy, muy bendecidos. Gracias a Dios. Qué bien, querida. Bueno, queridas, vamos adelante. Tengo mucho para compartir. Empezamos en capítulo 5. ¿Okay? En capítulo 5 tenemos David como rey. David, al final, todos los tribus de Israel, los ancianos de Israel, estaban reunidos y eligieron David como rey de Israel. Aquí también tenemos algunos puntos interesantes para la fecha, más o menos. Es decir, que David tenía 30 años y empezaba a servir como rey en Hebrón 7 años y luego en Jerusalén 33 años. Entonces, ahí podemos ver que el reinado de David era como 40 años. Mucho tiempo, mucho tiempo. Si vamos adelante, podemos ver que David como rey quería establecer su capital, la capital de la nación elegida. Eligió a Jerusalén, Sion. Entonces, allá podemos ver de nuevo las consecuencias de los tiempos de Josué, cuando el pueblo de Israel tenía el mandato de entrar a la tierra prometida y sacar todos los incrédulos, pero no lo hicieron a full. Entonces, Jerusalén está en la tierra prometida, pero había personas viviendo allá. Entonces, David tuviera que entrar con su ejército y atacarles para poder ganar la capital de Jerusalén. Y Dios le dio la victoria. También podemos ver algunos puntitos de la historia de David acá, como el Hirán envió a él muchos materiales para construir su palacio. Vamos a hablar mucho más de él en la siguiente lección. También se menciona todas las esposas y mujeres de David, sus hijos. No es el enfoque del capítulo, pero está mencionado acá. También habla de nuevo de los filisteos, ¿cierto? Otros enemigos de Dios que están en la tierra prometida, que atacaron a David. Y aquí podemos ver David buscando consejo de Dios. Y lo hizo 2 veces, que es interesante, ¿cierto? La primera vez Dios le dio la victoria y cuando atacaron la segunda vez, David no atacó con toda la confianza, no, regresó al Señor para pedir de nuevo consejería del Señor. Y el Señor le dio victoria las 2 veces. Entonces, algo interesante allá. Vamos adelante, capítulo 6. Este capítulo. David, cuando tenía su capital, su corazón motivado por amor a Dios, quería regresar al pueblo en adoración al Señor. Lo que era muy triste, queridas, es cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto antes, 40 años. Allí establecieron el tabernáculo, el arca, pero cuando entraron la tierra prometida, perdieron esta práctica de tener el tabernáculo y la verdad habían pedazos del tabernáculo en todas partes y el arca quedó en una casa de alguien. Entonces David como rey quería regresar al arca capital y reenfocar la gente en Dios, en la adoración. Entonces David con mucha prisa fue a buscar al arca y lo buscó utilizando un carro nuevo, también con instrumentos y lo buscaron de la casa de Abinadab, que tenía 2 hijos y empezaron ya a mudarlo. Y podemos ver
por la palabra de Dios que había un momento cuando los animales tropezaron y un hijo, Usa, tocó al arca porque estaba cayendo y lo tocó, ¿cierto? Y Dios se enojó y lo mató. Y ahí paró todo, ¿cierto? No, ahí, desde este punto no había celebración. Y colocaron la arca en la casa de otra persona. Y podemos ver de otras partes de la palabra de Dios la razón. ¿Por qué? Porque Dios había dado a Moisés instrucciones de cómo deberían mover al arca. Instrucciones bien detalladas. Y David no lo siguió. Lo hizo con buenas intenciones, quería tener al arca, ¿cierto? Y lo hizo con prisa, pero no lo hizo con orden y no lo hizo según la voluntad de Dios. Después de algunos meses, notó David que la casa donde quedó el arca estaba bendecida de Dios y intentaba hacerlo de nuevo, pero esta vez en la orden de Dios. Y de otros libros de la palabra de Dios, de Crónicas, por ejemplo, podemos ver David confesando su pecado y reconociendo que no siguió la orden de Dios con el arca, que es la imagen de la presencia de Dios, es el arca. Entonces, esta vez usó el tribu de los levitas, lo llevó bien, exactamente como Dios quería. También ofrecieron sacrificios y llevaron al arca a Jerusalén. Y David danzaba con todo su corazón delante del arca. Y una de sus esposas, Mical, estaba mirándole de la ventana y sintió por David un profundo desprecio, un profundo desprecio. Y David siguió con los sacrificios, bendijo al pueblo, compartió comida y todo con ellos, entró a su casa para bendecir la casa y Mical afrontó a él y dijo que estaba mal lo que hizo, ¿cierto? ¿Cómo podría danzar en frente del pueblo de esta forma? Y David contestó, sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me ha elegido a ser su rey. Y allá notamos que Mical no tenía hijos con David después, ni antes, nunca tenía hijos con David. Y al final llegamos al capítulo 7. David en su palacio. El arca está en su capital. El reino está establecido, ¿cierto? Quiere hacer un templo para el Señor. Habla con el profeta Natán. Quiero hacer un templo para el Señor. Y el Señor llegó a Natán para avisarle que no, David no es lo que he elegido a hacer el templo. Va a ser uno de sus hijos que va a hacer el templo. Pero también Dios dio una promesa que uno de los descendientes de David va a estar en el trono y va a estar en el trono para siempre. Ahí tenemos una nota de Jesucristo, ¿cierto? El Rey de Reyes. Entonces, cuando Natán dijo a David que el Señor dijo que no, David, su respuesta era una respuesta de fe. Él acercó a Dios y se presentó ante Dios y oró. Y básicamente dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo que me has dado tanto, Dios? ¿Quién es mi familia que nos ha dado tantas cosas? Y cuán grande eres. No hay nadie como tú. Nosotros somos su pueblo. Nos has liberaste. Tú, Señor, es nuestro Dios. Podemos ver de sus palabras no sé, la fe que tenía y agradecimiento también que tenía con Dios. Y ahí terminamos. Como dije, un montón de información, un montón. Entonces, ya, vamos adelante, queridas. Gracias por escucharme. Quiero escuchar a ustedes ahora. Los detalles, ayúdenme, por favor. Pregunta número 1. Hay un montón de personajes, pero ¿cuáles son los principales? Yo creo que hay 5, más o menos. Creo que hay 5 principales. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Quiénes son los principales? Ana, gracias por la mano. Los principales es el rey David,
Está Saúl, está Jehová, están los ancianos, el rey de Hebrón, los hombres, los jebuseos. Ellos encontré. Perfecto. De capítulo 5, así son. Perfecto, muy bien. En capítulo 6 ahora, ¿quiénes son los personajes principales? En capítulo 5 tenemos David, tenemos los ancianos, tenemos los que vivían en Jerusalén, ¿cierto? Los filisteos también, no podemos olvidar los filisteos. ¿Quién está en capítulo 6? Rocío, adelante. Pues encontramos también a David, a Usa, a Milcal, Exacto. a las personas que llevan el arca, Sí. Sí. pero los más importantes considero que está Usa, David y Milcal. Exacto, estoy de acuerdo. David, Usa, Mical. Se menciona al papá de Usa, su hermano, los sacerdotes, cierto, todo, pero lo que mencionaste estoy de acuerdo. Son los principales. Muy bien. Y al final, en capítulo 7, hay 3 allá, ¿cierto? Hay David, hay el Señor. ¿Y quién es la tercera en capítulo 7? ¿Quién es el profeta? ¿Recuerden su nombre? Narcisa, adelante. El profeta Natán, profesora. Bien, y Rosángela, qué rápida eres. También en el chat tiene Natán. Sí, allá tenemos al profeta Natán. Muy bien. Muy bien, queridas. Vamos adelante. Los objetos. Cuando pensamos en los objetos de capítulo 5, son más de ciudades, ¿cierto? Tenemos Hebrón, tenemos Jerusalén, la fortaleza que está ahí, ¿cierto? Son más como lugares. En capítulo 6 tenemos más objetos. ¿Cuáles son los objetos principales de capítulo 6, queridas? O el objeto principal, podemos decir. Cristina, adelante. Tenemos el arca y tenemos los instrumentos de madera, arpas, salterios, Así es. flautas, címbalos, perdón, Sí. trompetas. Sí, los instrumentos y el arca podemos ver. También quizás podemos mencionar al carro, que la primera vez intentaron mover el arca con el carro nuevo, que no era la forma correcta de hacerlo. Sí, muy bien, perfecto. Vamos adelante. Ay, bueno, sí creo que está en capítulo 6. También ofrecieron ofrendas y sacrificios en capítulo 6. En capítulo 7 no hay objetos, no, es más o menos una conversación, ¿cierto? Ay, casi olvidé. En capítulo 5 hay la comida que David repartió entre el pueblo, ¿cierto? Siempre me da risa porque quiero probar la torta de pasas, porque suena como está rico. Torta de pasas me encantaría probar. Dijo que compartió pan, un trozo de carne y una torta de pasas, David, con el pueblo. Un detalle interesante allá. ¿Dónde ocurrió la historia, queridas? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el capital de la nación elegida? Rocío. Hebrón. Sí, era Hebrón. Empezó ella 7 años en Hebrón, muy bien. Y luego cambió ¿recuerde otra parte? A Jerusalén. Perfecto. Jerusalén, perfecto. David reinó en Hebrón 7 años y luego cambió la capital a Jerusalén. También tiene el nombre Sión, también tiene el nombre de la ciudad de David, ¿cierto? Muy bien, gracias, Rocío. Hermanas, ¿quién puede recordar la mano y los dedos? Porque la pregunta es, ¿cuándo ocurrió la historia? Entonces, ustedes recuerden, David es el dedo del medio. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuántos años antes de Jesucristo?
o hemos olvidado. Rosángela. Bueno, recuerdo que el meñique era en el año 2000, que fue que el patriarca Abraham. Ajá. 1500 años Moisés. Bien. Y luego viene David, que es en el 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Y el Cristo, sí. pulgar representa ya a Jesucristo. Perfecto. Perfecto. Ganaste el premio. Un abrazo desde Ecuador. Gloria a Dios. Ay, qué bien. Sí, estamos 1000 años antes de Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. También podemos decir, estamos en el reinado de David, estamos en la época de los reyes, estamos, bueno, también sabemos que en el principio de la historia David tenía 30 años, ¿cierto? Entonces tenemos algunos más detalles. Muy bien. Queridas hermanas, ¿cuál es el problema que encontramos aquí? ¿O cuáles son los problemas que están en esos 3 capítulos? Gabriela, veo su micrófono abierto. ¿Desea compartir? No, que yo justo estaba hablando a la hermana cuando lo pude reactivar, sino que yo le iba a decir los 2000, Ah, ya, perdón. claro, de los 2000 años antes de Cristo, y Ya. le cuento lo que me pasó. Yo tengo un amigo que es pastor, entonces yo le decía, pero viste, pastor, le digo, mira lo que le contaba de la tarea que tenemos. Entonces me dice, 2000 años vivió Abraham. Yo me quedo a la duda. Y si 1000 años, 1500 años Moisés. Después le digo, pastor, yo me parece que entendí mal. Me parece que eran antes. Y después se puso a leer y cuando me vuelve a llamar dice, tenía razón, la amada, dice, yo Ah. entendí cualquier cosa. Claro, yo imagínate, si vivió 2000 años Abraham, ya era muy viejito. Ay, qué bien, Gabriela. Qué bien, qué bien. Qué hermoso que tiene esa relación con su pastor, querida. Qué bendición. Ya, amigas, vamos al problema. Narcisa, gracias por la mano. Sí, amada, algunos problemas yo vi, ¿no? ¿Verdad? Uno de ellos que vivía rodeado de los enemigos y él no podía entrar, de los jebuseos y los filisteos. Ese es un problema. Otro problema que veo cuando los filisteos se burlaron de él, o sea, como diciéndole, te pondremos a los cojos y a los ciegos para que peleen contigo y tú te vas a retirar. Entonces tenemos al menos eso es lo que yo vi en las lecturas que usted envió. ¿La Claro. verdad? Y la otra donde Mical se burla porque lo ve danzando, ¿la verdad? Y la última que yo vi es cuando el arca no estaba en Jerusalén, entonces eso también era un problema. Eso es lo que yo pude ver ahí. Bueno. Hasta ahí, maestro. Bueno, es exactamente que tengo yo, Narcisa, sí, que los enemigos que estaban en Jerusalén y los filisteos, ¿cierto? Tenía que establecer su capital, los enemigos atacando, los filisteos, el arca no estaba en la capital. Cuando David trasladó al arca de forma incorrecta, Mical con sus acciones contra David, ¿cierto? Rocío, adelante. Bueno, veo también además el pecado de Usa y un problema también bastante fuerte que Milcal por su acción nunca pudo tener hijos. Así es. Así es. Podemos ver consecuencias en esta historia, ¿cierto? Especialmente con Mical y también con el arca. Podemos ver consecuencias también. Muy bien, gracias. Hay solución a esos problemas. Algunos sí es fácil ver la solución, ¿cierto? Tenían victoria sobre los jebuseos, los filisteos, estableció capital en Jerusalén. Bueno, ya se solucionó el problema allí.
También el arca por fin llegó a Jerusalén, sí, por fin lo hizo bien. Pero también en la historia, entonces ahí tenemos como soluciones tangibles, ¿cierto? En la historia de capítulo 7, cuando David quería hacer el templo y Dios dijo que no, pero dio promesas, ¿cierto? Que su hijo va a hacerlo. Y también que de su descendencia va a ser el rey que va a tener su trono para siempre. Ahí no tenemos solución aún, pero tenemos promesas de solución, de lo que iba a pasar, ¿cierto? Entonces, queridas, ¿qué significa Rey David y este tiempo de su vida? ¿Qué significa para nosotros? Porque aquí vemos algunos puntos principales. Vemos Dios por David estableciendo su capital. Vemos al arca regresando. Vemos la promesa de futuro rey que va a construir el templo. Algunos puntos. No sé si hay otros puntos principales que han visto también. Rocío. Bueno, pues vemos la consolidación del reino de David y también vemos un pacto de Dios con David que se extiende hasta el tiempo de Jesucristo, ¿no? De que su gobierno y su trono iba a ser estable hasta que viniera el Mesías. Entonces, eso es una promesa que nos cobija a nosotros, por decir de esa manera, ¿no? Hemos obtenido la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Vamos a hablar mucho más de este punto más adelante, pero sí, muchas gracias por compartirlo. Entonces, sigamos con la aplicación y como siempre pensamos en ley y evangelio. Pensamos en quiénes somos nosotros indios, quiénes somos nosotros con Dios por su gracia, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de confesar pecados. Entonces vamos ahora pensando en el pecado. ¿Qué es el pecado que podemos ver aquí y confesar en nuestras vidas? De 2 Samuel. ¿Qué pecado veo y puedo confesar en mi vida? Rocío, gracias, querida. Y luego Narcisa. Bueno, el pecado, uno de los pecados más, digamos, importantes que se ven ahí es el abandono del arca, que los dejan por muchos años, 20 años en una parte y luego pues ya la otra persona que la deja en su casa, David se da cuenta que es bendición y la arca significa presencia de Dios. Entonces nosotros a veces abandonamos la presencia de Dios, nos alejamos de Él. Nos olvidamos que es muy importante que Él sea el centro de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de todo lo que hacemos en nuestra vida. Solamente recurrimos cuando tenemos problemas. Entonces, es muy importante apreciar de una manera especial la presencia de Dios en todo lo que hagamos. Yeah, así es, muy de acuerdo. Gracias por compartir, Rocío. Narcisa, adelante. Sí, amada, además de lo que dijo la hermana, muy hermoso, muy hermoso. También yo veo que en mi pecado, o sea, es la falta de humildad, ¿verdad? Porque nosotros vemos que era muy humilde David, aunque parece lo contrario, pero él era humilde. Aun cuando su esposa lo criticó, él no se enojó con ella. Simplemente le dijo que él estaba danzando para el Señor, pero no se enojó, no hubo ira en él. Entonces, eso muchas veces, pues, a mí, ¿no? En lo personal, ¿no? ¿Verdad? Falta. Entonces, también otro pecado que veo en mi vida es pedirle permiso. O sea, David, todo lo que hacía lo consultaba con Dios. Y más aún, cuando llegaba el profeta, él no contendía con el profeta, ni dudaba de la palabra de Dios. Entonces, eso me enseña
en mi vida personal que debo de, ¿cómo le explico? O sea, caer en los brazos de Dios y sin preguntas, o sea, hacer conforme su voluntad sin cuestionar a Dios. Ese sería Ay, lo que yo confieso. sí, gracias, Cisa. Estoy pensando en cuando Dios dijo no a David por Natán, ¿cierto? David quería hacer el templo y Dios dijo no. Yo Y creo que David cuántas tenía mucho. veces, cuántas veces en mi vida Dios en su santa voluntad me dijo no. ¿Y cómo es mi reacción, cierto? Cuando la puerta está cerrada. A veces me frustra, a veces me enoja, ¿cierto? Es que tengo Ujú. buenas motivaciones, es que quiero hacer algo, ¿cierto? Y por su santa voluntad, Dios está cerrando una puerta y muchas veces puedo confesar que no tengo la reacción de David, de simplemente alabar a Dios. No, muchas veces Creo pienso que más que allá que no te, perdón, profe, ¿no? Creo que más allá de no tener como era David, ¿no? A veces, y yo personalmente, no, como que no tenemos mucha sujeción. Eh, Queremos mucho, pero no damos nada, porque queremos todo ya y sin esperar, sin saber esperar en el Señor. Y creo que David sabía esperar, David era sujeto. em, Me parece que si yo lo llevo a mi vida, ese es por la falta de espera, por la falta de sujeción. eh, por ahí como que nos falta humildad. sí, sí, y podemos ver eso en David también. Tenemos ejemplo en capítulo 5 de su paciencia y él Ujú. paró 2 veces y habló con Dios antes Sí, de luchar con los filisteos. Pero ujú, luego en capítulo 6 no habló con Dios antes de mover al arca y había consecuencias. Entonces aquí ujú, podemos ver por David qué pasa cuando caminamos con Dios y qué pasa cuando no caminamos con Dios, ¿cierto? ujú, Y tal cual. estamos pensando en el pecado de pensar que yo sé más que Dios y que yo deseo elegir lo que hago, incluso con buenas intenciones, ¿cierto? Si es para la gloria de Dios, acercamos a Dios primero. Narcisa, adelante. Sí, amada, con respecto que me gustó lo que usted dijo, que siempre tenemos que, cuando Dios dice no, es no. Y me acordé de algo que escuché y me parece bonito para traerlo ahora a colación. Alguien dijo, cuando Dios cierra una puerta, Él va a abrir muchas ventanas, pero si no abre las ventanas, es porque Él me mantiene seguro. Mm. Y me encantó y se lo transmito para todos ustedes. Lindo, lindo, sí. Ay, lo he escuchado como si Dios cierra una puerta, abre una ventana, pero me gusta más la siguiente parte también. Y si no abre una ventana, es por nuestro bien, ¿cierto? Ay, qué lindo, muy bien. Otro pecado que puedo confesar yo es, he tenido en mi vida pecado de Mical, de la hija de Saúl, la esposa. Ella criticó a David por su forma de alabanza. Y recuerdo bien cuando yo tenía que mudarme a Estados Unidos, vivía todo mi niñez en la isla, en Antigua, en el Caribe. Y cuando fui a Estados Unidos, fui al norte, en un estado más con descendencia de Alemania y todo. Y la primera vez que entraba a la iglesia ya estaba como tan frustrada porque allá la forma de adorar es distinto, es bien alemán. A veces se ve un poco frío. Entonces en mi corazón estaba juzgándoles, estaba como, ¿qué es eso? ¿Eso? ¿Qué fome? ¿Qué tipo de alabanza es esta iglesia? Estaba frustrada, estaba en una otra cultura que no era mía. Y era pecado. Estaba juzgando personas que en su cultura estaban alabando con todo su corazón.
Tenían sus himnos que para mí eran muy antiguos, pero para ellos, y las letras era todo. Y utilizaron el órgano. Y para mí no me gustó el órgano, ¿qué es eso? Pero para ellos encantaron al órgano y como llenó la iglesia. Entonces, me hace pensar mucho en cómo miramos a otros y especialmente cómo miramos a otros y su forma de adorar, su forma de dedicar tiempo a Dios. No es mi puesto de juzgar distintas formas de adorar, porque lo tenemos en distintos países y partes del mundo. Y regocijamos que personas están enfocados en Dios, regocijamos que están adorando. Y también espero que ahorita estoy mucho mejor. Espero que ahora siempre tengo el deseo de conocer por qué danzaba David. ¿Por qué están utilizando esta música? Deseo preguntar por qué. ¿Qué significa para ustedes para aprender de otras culturas y otras personas y sus historias, su alabanza? ¿Cierto? Bueno, vamos entonces a la gracia. ¿Dónde está el amor de Dios hacia nosotros, amadas hermanas, en esta historia? Ana, adelante, querida. Bueno, yo veo en el capítulo 5, el 3, donde hizo el pacto en Hebrón con el rey David. Ujú. Y ahí veo el amor de Dios cuando Amén. hizo el pacto. Amén. Exacto, exacto. Dios está protegiendo su pueblo, su nación elegida. Está dándole rey, ¿cierto? Y ¿Sí? sabemos que ese momento era lo más alto de la historia de Israel, el reinado de David. Entonces, sí, muy bien. Dios está cuidando su nación elegida y nos cuida a nosotros también. Gracias, Angélica. Estoy mirando el chat. Hay varios versículos en donde se puede ver el amor de Dios. Algunos son capítulo 7, 8 a 10. Se basan en las promesas que Dios le dio a David. Amén. Amén. Allí vemos Dios cuidando su pueblo y un Dios que quiere estar con ellos. No dijo, no, David, no voy a estar con ustedes, no voy a tener un templo con ustedes. No, dijo que sí, pero tu hijo va a construir el templo, ¿cierto? También dio la promesa del Salvador. Dijo, uno de sus descendientes va a estar en el trono para siempre, un reino eterno. Está hablando de Jesucristo y esta promesa es para nosotros también. Entonces, muy bien. Rosángela también estaba notando capítulo 7, versículo 8, y más adelante. Muy bien. También veo el amor de Dios en el establecimiento de Jerusalén como su capital. Le dio a su pueblo una ciudad, ¿cierto? Y a nosotros también nos damos hogar, el cielo. Y ustedes, imagino, han escuchado de otras partes de la palabra que a veces hablamos del cielo como el Nuevo Jerusalén, ¿cierto? A Sión. Y es el pueblo de la iglesia, el pueblo de los creyentes, es el cielo. Tenemos cielo también con Dios. Am, y bueno, también podemos ver el amor de Dios en cómo permitió la llegada del arca a Jerusalén y permitió en este tiempo símbolos como el tabernáculo, como el arca, como el templo, espacios donde personas pueden sentir la presencia de Dios. Y vamos a ver eso más en la siguiente lección. Hoy en día, ¿tenemos que irnos a Jerusalén para adorar? ¿Tenemos que tener un arca para adorar? ¿O un templo? ¿Tenemos que tener uno? No, no. No. Es una sombra de Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahí también podemos ver el amor de Dios hacia nosotros. Muy bien. Bueno, queridas, con toda esta información, pensamos ahora en qué podemos pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Yo personalmente estoy pensando en David danzando.
Y deseo pedir que el Espíritu Santo me da un espíritu de alabanza, de alegría, que sirvo y alabo a Dios de todo corazón. Y hay diversas maneras de hacerlo. Una hermana de la sesión de la mañana escribió un poema y lo leyó para nosotros. Era hermosísimo y era su forma de alabar. Entonces, deseo pedir que el Espíritu Santo obre en mí más momentos de alabanza en mi vida. ¿Y ustedes? ¿Qué desean pedir que Dios obre en ustedes? Rocío. Bueno, así como David, pienso yo, le fue devuelto el gozo, ¿no? Él había perdido el gozo porque el arca estaba lejos de su ciudad. Que Dios devuelva el gozo. Y él dice, tú has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré, gloria mía, ¿verdad? Entonces que nosotros también podamos cantar después de que Él nos haya devuelto el gozo en diferentes circunstancias, ¿no? Las madres, de pronto un hijo perdido, un hijo que está apartado del conocimiento de la palabra de Dios, o un esposo que se ha ido, o una economía que está totalmente fracturada, o las circunstancias que está viviendo el mundo, ¿no? También pidiéndole a Dios que muchas personas conozcan la verdad que es Cristo. Entonces sería eso lo que yo le pediría a Dios basado en la alegría que hizo que David danzara, dice que con tanto se estremeció su cuerpo, ¿no? De alegría. Nosotros también podamos estremecernos de alegría cuando Él responda a nuestra oración, cuando Dios responda a nuestra oración. Así es. Y es la historia de la persona de David es súper impactante para nosotros porque no solamente tenemos su historia, pero también tenemos sus salmos, sus libros también. Y es como podemos ver sus emociones, sus sentimientos. Sabemos mucho de David y podemos identificar mucho con David. Hay salmos de alegría, de celebración y hay salmos de llanto. Hay salmos clamando a Dios, Dios, ¿dónde estás? Hay salmos cuando David habla de sus enemigos, ¿cierto? Pero siempre terminan con el mismo sentido de alabado sea el Señor. Entonces creo que David es un buen ejemplo de la alabanza, que no siempre es una emoción, no es que a mí me siento feliz o a mí me siento así. No, alabar o tener paz o celebrar es algo de fe. Es decir, que estoy experimentando esta cosa que quizás es terrible en mi vida, pero voy a la presencia de Dios y con Él tengo todo, ¿cierto? Por eso puedo alabar. Y no importa si me siento feliz o no, yo sé que tengo mi Señor y eso es suficiente. Y David es un gran ejemplo para nosotros, que podemos llevar todo lo que somos a Dios, todas las emociones que tenemos, podemos llevarlo a Dios y adorar a Dios en todo momento. Ay, me estoy mirando al chat. Ay, Angélica, sí, estaba pensando lo mismo, que siempre tomamos en cuenta a Dios primero para todo. ¿Qué enseñanza acá tenemos, cierto? Es que buscamos consejería de Dios primero, siempre. Muy bien. Gabriela, adelante. Creo que también, más allá de que hacer la hermana de pedirle a Dios que nos dé siempre ese gozo de que haya más personas que puedan conocer del amor de Dios, eh, que no tenemos que perder, por más adversidad que nosotros tengamos, tenemos que tener paz y tenemos que estar gozosos en el Señor, Ujú. Amén. porque nos pueden pasar, porque es lindo estar contentos cuando nos pasa cosas lindas, pero cuando nos pasan cosas eh,
tristes, también tenemos que estar gozosos porque sabemos que Dios nos va a responder en su tiempo. Y hay procesos que tenemos que pasar. Sí, sí. Como dice el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para todo, ¿cierto? Hay un tiempo para todo en la vida. Y es como Dios o Jesús dijo a los discípulos también, dijo, en este mundo van a tener problemas, van a tener problemas, pero está bien, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿dónde viene nuestra paz? De eso, ¿cierto? La Jesús. presencia de Dios y la victoria que Él ha ganado ya. Ujú. Muy bien, amigas. Estudiar David podemos tomar años, ¿cierto? Hemos tocado David como pastor, guerrero y también David como rey. Y en la próxima lección vamos a ir al hijo de David, Salomón. Pero antes de eso, deseo mostrarles cómo David es una sombra de Jesucristo. Y podemos aprender mucho por las conexiones entre David y Jesucristo, como hicimos con la Pascua antes. Y es un otro ejemplo de cómo toda la Biblia es cristocéntrico. Toda la Biblia está enfocado en Cristo. Es la historia de la salvación por Cristo. Entonces, primero recordamos quién es David. Ya lo conocemos. Es pastor, es guerrero, es rey. Podemos ver en la palabra que sí, fue un fiel creyente, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero también era pecador grave. Tomó muchas mujeres, cometió adulterio, mató, fue débil en guiar su propia familia. Nos hace recordar que es humano como nosotros, ¿cierto? Es hermano como nosotros, con pecado y también con fe, con fe. También es el autor de los salmos. También podemos pensar en la realidad que hay mucho escrito sobre David en la palabra de Dios. En la palabra de Dios escribe mucho de Jesucristo, de Moisés y David. Entonces es una persona principal que está en toda la Biblia. ¿Cómo es David una imagen de Jesucristo? Bueno, aquí están algunos ejemplos, ¿cierto? Los dos son pastores. David, pastor de ovejas, Jesucristo, el buen pastor. También los dos son reyes. David, rey de Israel, Jesucristo, rey del mundo, rey de reyes. Los dos son guerreros. David luchando contra enemigos de Dios y Jesucristo, el guerrero, perdón, contra el gran enemigo de Dios, el diablo. Los dos nacieron en Belén y creo que ustedes han escuchado de otras partes de la palabra que a Jesús le llaman hijo de David. Una expresión que utilizaron, hijo de David, ¿cierto? Porque es del linaje de David. Ahora voy a mostrarles dos versículos, o perdón, dos secciones de la palabra de Dios del Nuevo Testamento que habla de David y hacen una conexión entre David y Jesucristo. La primera es Lucas 1, 31 hasta 33. ¿Puedo tener una voluntaria, por favor, que puede leer Lucas para nosotros? Está en la pantalla. Cristina, gracias. Lucas 1, 31, 33. El ángel Gabriel le dice a María, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así es. ¿Cierto? Mira, ¿cumplió pacto Dios? Sí. ¿Cierto? Cumplió pacto con David. Es clarísimo acá. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Jesucristo es el cumplimiento de este pacto.
Muy bien. Vamos entonces a Apocalipsis. Apocalipsis 22, versículo 16. También hace una conexión entre David y Jesucristo. Por favor, una voluntaria. Rocío, gracias. Apocalipsis 22:16. Jesús mismo dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gracias, querido. Amén. Jesús mismo dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces, aquí tenemos la conexión, ¿cierto? Toda la palabra de Dios es cristocéntrica, desde segundo Samuel, bueno, desde Génesis a Apocalipsis, pero acá tenemos desde segundo Samuel a Apocalipsis. Qué bendición. Entonces, terminamos pensando en Dios, el Señor, quien es nuestra fortaleza, ¿cierto? Jerusalén. Tenemos capital, que es el cielo. Tenemos nuestro Rey de Reyes, que es Jesucristo, y el Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Entonces, descansamos en esta verdad para nosotros esta noche como nación elegida. Y perdón, amigas, noté que salté un parte importante, es chiquitito, pero quería comentarlo. Quería mencionar cuando estuvimos en la sección, en la parte de captar, que espero que ustedes están notando en este proceso que es sumamente complicado hacer un captar sin conocer la historia bien. Entonces, en el metro de la 4C, captar es la primera, porque es la primera que utilizamos para compartir, ¿cierto? Pero cuando estamos pensando en cómo compartir, es importante conocer la historia primero, considerar los detalles y aplicar la historia, porque ahí vamos pensando en qué es el punto que quiero o los puntos principales que deseo compartir, ¿cierto? ¿Qué dice la verdad la palabra de Dios? ¿Qué aprendo de Dios? ¿Y cómo deseo compartirlo con otros? Entonces, no podemos hacer o captar sin hacer los otros pasitos. Lo de contar o leer la palabra, lo de considerarlo y aplicarlo. Entonces, siempre cuando pensamos en el captar, viene primero en el sistema cuando estamos compartiendo, pero debería ser al último cuando estamos preparando a compartir la palabra de Dios. Bueno, con eso tenemos la tarea para la última lección. Estamos en Primer Reyes. Primer Reyes, y perdón, equivoqué acá. Debería decir Primer Reyes, capítulo 8, hasta capítulo 9, versículos 1 a 9. Entonces, no es solamente el versículo 9, es la primera parte de capítulo 9, 1 a 9. Ahí vamos a ver la dedicación del templo. Y ahora quiero mencionar el proyecto final del curso para ustedes, que voy a compartir, primero Dios, este fin de semana con ustedes. En cada curso de Academia Cristo tenemos proyectos finales. No son pruebas. No estamos midiendo su nivel de sabiduría, nada, no. Un proyecto final simplemente es una oportunidad para ustedes y para nosotros como academia. Para ustedes pueden reflexionar en lo que han aprendido y pueden demostrar lo que han aprendido. Para nosotros como academia es una oportunidad para ver si lo hemos enseñado bien, ¿cierto? ¿Qué podemos mejorar según los proyectos finales de ustedes? Entonces, como no es prueba, soy aquí como profesora para ayudarles. Entonces, si están trabajando en el proyecto final y no saben cómo hacerlo, o si necesitan ayuda, por eso estoy a la orden. No es una prueba, es un momento para compartir y conversar. Pero cuando ustedes ven el proyecto final van a ver que es súper fácil. ¿Por qué? Porque los objetivos de este curso eran enfocar en captar, ¿cierto? Eso es un objetivo principal, al captar cómo compartimos la palabra de Dios con un captar.
porque no deseamos aprender nomás, deseamos compartir lo que hemos aprendido. Entonces, al captar es un punto principal y al otro es interactuar con historias de la palabra de Dios utilizando el método de la 4C. Eso fue el enfoque. Entonces, en el proyecto final, ustedes van a recibir en el WhatsApp un documento, que es un tipo de guión, es una pauta más o menos, y ustedes simplemente necesitan seguir los puntitos del guión. Y van a ver que hay dos opciones para ustedes. Voy a compartir con ustedes dos historias de la palabra de Dios que no hemos visto juntas. Y ustedes pueden ver los dos y elegir uno, lo que es mejor para cada uno de ustedes. Eligen uno y luego el guión va a guiarles a leer la historia. También, como siempre lo hacemos, considerar los detalles, hacer la consolidar, aplicarlo a sus vidas. Y al final van a compartir conmigo 2 o 3 tipos de captares que podrían hacer con la historia. Entonces están demostrando lo que hemos hecho en cada lección de este curso. También pueden aprovechar lo máximo y pueden utilizar el proyecto final con su familia, ¿cierto? O con la iglesia o en sus ministerios. Pueden hacerlo con propósito, aparte del propósito de compartirlo conmigo. Entonces, no es una sorpresa, es exactamente lo que hemos visto. Y es importante, queridas. ¿Por qué? Porque no es posible aprobar un curso de la academia sin hacer el proyecto final. Es decir, si están en cada clase, si están participando a full, pero si no recibo el proyecto final, no puedo como profesora aprobar la clase. O no puedo aprobar a ustedes en la clase. Entonces, es importante hacerlo. Y ustedes tienen un montón de opciones de cómo pueden hacerlo, porque cada uno tiene sus, bueno, distintos recursos y tiempo en sus vidas. Entonces, podrían descargar el documento y escribir en su celular o en su computador, una opción. Pueden imprimirlo y escribirlo, las respuestas, otra opción. También pueden escribir todo y compartirlo, sacar fotos nomás, ¿cierto? Y compartirlo conmigo, otra opción. Pueden pedir una reunión conmigo para conversar del proyecto final. Perfecto. También por WhatsApp pueden dejar mensajes en voz. Tengo algunos estudiantes que tienen celulares dañados y no pueden escribir bien en sus celulares, entonces prefieren dejar mensajes de voz. También pueden hacerlo de esta forma. Es decir, que no me importa cómo me llega, solamente que puedo verlos, ¿cierto? Los proyectos finales. Perdón, mucha información. Y la última cosa. Usualmente los estudiantes de Academia Cristo tienen 2 semanas para hacerlo. Entonces, como la última clase es el 9, la fecha límite sería 23. A 23. Las hermanas de la sesión de la mañana me pidieron tenerlo ya este fin de semana para que puedan empezar a trabajar en el proyecto final. Pero ustedes tienen tiempo. Y si necesitan más tiempo, pueden conversar conmigo. Estoy segura que voy a tener paciencia y ustedes pueden tener más tiempo. Y también tenemos clase martes, pero el jueves de próxima semana voy a abrir la sesión de Zoom como normal. No voy a tener clase, pero sería una opción si ustedes desean llegar cuando usualmente tenemos clases. Si ustedes desean llegar y conversar del proyecto final conmigo en este momento, ya. Perfecto. Preguntas, comentarios, dudas del proyecto final. Cristina. Sí, profesora. El proyecto final lo va a enviar después del próximo martes. Bueno, sí logro compartir porque tengo algunas cosas que deseo editar. Entonces, si logro enviarlo con ustedes este fin de semana, pueden hacerlo en cualquier momento. No hay problema. Puede ser antes de martes. Si desean. Solo que hay que compartirlo conmigo personalmente, no en el grupo, porque deseamos que cada persona pueda hacerlo a su perspectiva. Profe, Gabriela.
Yo podría tener una charla con usted porque yo por el documento se me complicaría de hacerlo imprimir y tendría que estar molestando o a mi niña o a mi hermana que me ayuden de hacerlo con usted. Claro, claro que sí, no hay ningún problema. También el Perfecto. documento puede ser, porque va a estar en su celular, entonces puede ser una referencia y podemos hacer el proyecto final. Puedes seguir las preguntas por mensajes de voz también en WhatsApp. Perfecto. Sí, y muchos lo hacen de esta forma. Y a mí, bueno, a mí me gusta leer sus comentarios, pero también es lindo escuchar sus comentarios. Entonces, me da igual. Perfecto. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces, hermanas, terminamos. Gracias por la paciencia. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, hermanas. Nos vemos próxima semana, primero Nos Dios. vemos, profe. Buenas noches, mujeres. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches.